¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, pues primero que nada, desearles que tengan un excelente día hoy martes 31 de marzo. Ya vamos a concluir el mes de marzo. Y pues bueno, vamos a adentrarnos el día de hoy a un tema que es muy importante. Vamos a abordar sistema linfático. Vamos a ver a grandes rasgos todo lo que nos va a conllevar a dar respuesta en el organismo ante una reacción fisiológica. Esto se llama respuesta inmunitaria. Bueno, del sistema inmunitario, los temas que necesitamos saber o los aspectos que necesitamos conocer son los conceptos de defensa inmunitaria innata y adquirida. Quiere decir cómo se da esta respuesta inmunitaria innata. Innata se refiere desde el nacimiento, y cómo se da esta respuesta inmunitaria de manera adquirida. Vamos a conocer el concepto de antígeno, de inmunocitos, vamos a conocer los órganos linfoides, las citocinas y respuestas inmunitarias. A su vez también es importante que conozcan la inmunidad y respuesta inmunitaria como tal, y los aspectos a desarrollar del sistema inmunitario, como son la transferencia de inmunidad de la madre al recién nacido, respuesta inmunitaria de los ancianos. Estos serían a grandes rasgos los subtítulos que vamos a abordar de este capítulo del sistema inmunitario. Para ello cabe señalar que la información se está extrayendo de el libro de Fisiopatología de Por, de la edición 7. El capítulo es el 19 y comienza a partir de la página 365. Por si quieren checarlo, por ahí les voy a estar mandando un link donde pueden descargar el libro, para que si hay algo en lo que yo no les haya explicado de manera concreta y que les haya quedado claro, pues bueno, hacérmelo saber para poderles mandar la información y que ustedes saquen sus propias conclusiones. De acuerdo, vamos a comenzar. Primeramente, como a manera de introducción, dice que el sistema inmunitario es claramente esencial para la supervivencia. Define de forma constante al organismo humano contra las bacterias, los virus y otras sustancias que se encuentran. También lo defiende contra células y moléculas anormales que de modo periódico se desarrollan en el cuerpo, como las células cancerosas. Un aspecto esencial de la respuesta inmunitaria es la capacidad de reconocer cantidades casi ilimitadas de invasores extraños y sustancias no propias y disgulares de las moléculas propias que son innatas para el cuerpo. Aunque la respuesta inmunitaria suele ser de protección, también puede producir efectos indeseables, como cuando es excesiva, como en las alergias, o cuando reconoce el tejido propio como extraño, como en la enfermedad autoinmunitaria. El objetivo principal de este capítulo es presentar una visión global de las células, las moléculas y los tejidos del sistema inmunitario, y describir los mecanismos normales para proteger el cuerpo contra invasores extraños. A grandes rasgos, la introducción nos habla acerca de cómo nuestro organismo va a actuar de manera natural, de manera automática, por medio de este sistema. Recuerden que el cuerpo humano está distribuido o está clasificado en 11 sistemas. Dentro de ellos, pues cada uno suple una función específica. En este caso, nuestro sistema inmunitario nos va a dar la respuesta de las defensas de nuestro organismo. Es el que se va a encargar de darnos la protección necesaria ante cualquier sustancia, ante cualquier invasor externo, del medio externo, que se introduzca a nuestro organismo y nos lleve a un proceso de enfermedad. El tema que se está abordando el día de hoy es precisamente para completar la parte del tema anterior, que fue los conceptos del glosario de la NOM de vacunas, así como los temas del apartado de la norma, los temas específicos que nos habla sobre los toxoides, las inmunoglobulinas. Este tema es importante que lo abordemos para que se entienda a grandes rasgos y de manera concreta cómo nuestro cuerpo va a reaccionar ante la introducción de sustancias externas y cómo nos va a generar cierta respuesta inmunitaria.
También nos sirve como repaso general de lo que estamos viviendo hoy en día con la contingencia del COVID-19. Las vacunas realmente lo que nos hacen es generarnos cierta protección, cierta respuesta ante situaciones o conflictos que nos van a conllevar o nos pudieran conllevar a un proceso de enfermedad. Bueno, el término inmunidad vamos a definirlo como mm, la protección que se nos va a generar de manera fisiológica, de manera natural, ante alguna enfermedad o ante algún agresor, algo que nos pueda causar un proceso patológico, llámese un tumor, llámese un microorganismo como virus, bacterias, parásitos, hongos, llámese alguna sustancia que nos está provocando una reacción que nuestro cuerpo por lo general no genera. Esta es una respuesta inicialmente o principalmente de forma ante enfermedades infecciosas, que son las que nos van a conllevar a tener este proceso de adaptación o este proceso en el cual nos vemos desequilibrados, nuestro estado de salud se ve desequilibrado y nos va a conllevar a un proceso que le vamos a llamar prepatogénico, que es lo que nosotros estábamos viendo al inicio de las primeras clases con el proceso salud-enfermedad. El sistema inmunitario se denomina respuesta inmunitaria innata y respuesta inmunitaria, aunque la relación entre los microorganismos y las enfermedades infecciosas data de muy lejos en la historia. Como antecedente histórico aquí nos señala que en los años 60 comenzaron a entenderse los mecanismos celulares y bioquímicos. Esto pues con los primeros inventos de los telescopios, de los microscopios, que son los que nos daban una amplitud o una mayor amplitud de imagen, una mayor amplitud de características biológicas de estas sustancias que nos pudieran conllevar a entender procesos internos de nuestro organismo. Ok, los adelantos en las tecnologías de cultivo celular, la inmunoquímica, la tecnología del ADN recombinante y la creación de animales con alteración genética como los ratones transgénicos y los ratones obtenidos por desactivación genética transforman la inmunología de una ciencia sobre todo descriptiva en una ciencia de fenómenos inmunitarios que puede ser explicado en términos estructurales y bioquímicos. Es lo que les comentaba. A través de los inventos de los microscopios fue que se empezaron a entender cómo los procesos bioquímicos se llevaban a cabo para poder dar a conocer una respuesta del sistema inmunitario. Vamos a señalar que las defensas inmunitarias se van a clasificar en dos tipos. Estas son las respuestas más tardías de la inmunidad adquirida, que son la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, perdón. Esas serían las dos respuestas inmunitarias. La inmunidad innata o inespecífica es la resistencia natural con la que nace una persona. Este tipo de inmunidad proporciona resistencia a través de varios mecanismos físicos, químicos y celulares. Los microorganismos encuentran primero las capas epiteliales, barreras físicas que recubren nuestra piel y nuestras mucosas. Las defensas generales posteriores incluyen las señales químicas secretadas, las citocinas, que son sustancias bioquímicas, son sustancias que nos van a permitir a nosotros entender un proceso principalmente en cuestiones inflamatorias. Las sustancias antimicrobianas, la fiebre y la actividad fagocitaria asociadas con la respuesta inflamatoria expresan receptores en las superficies celulares que pueden unirse y responder a patrones moleculares comunes expresados en la superficie de los microorganismos invasores. A través de estos mecanismos, la inmunidad innata puede evitar la colonización, el ingreso y la disminución de microorganismos.
a grandes rasgos, chicos, aquí nos dice el texto que nuestra primera barrera o nuestra primera capa de inmunidad la vamos a considerar que es la piel, ya que esta lo que va a permitir es dar un cierre o dar un detenimiento de las sustancias y los invasores externos de nuestro medio externo hacia nuestro medio interno. ¿Qué quiere decir? Que por el simple hecho de la forma como está estructurada la piel, el tejido epitelial no va a permitir que estas sustancias se entren tan fácilmente a nuestro organismo. Y esto pues si llegaran a entrar nos van a causar un daño a nuestros procesos fisiológicos. Entonces, como primera respuesta de defensa tenemos la piel, que es la que nos va a dar como un escudo protector para que nuestro organismo se vea salvaguardado en su integridad. La inmunidad adquirida, a la inmunidad innata la vamos a considerar que la cuestión o la característica con la que todos nacemos. Esta inmunidad se adquiere principalmente por aquellas sustancias, aquellas defensas que nuestras madres nos transmiten. Por eso se dice que el calostro, que es la primer leche que suelta la madre durante el periodo de lactancia, es de suma importancia para el neonato, porque el neonato, como es un ser indefenso, no ha generado aún un tipo de inmunidad propia o desarrollada. El calostro nos va a permitir darnos cierta protección de nuestro sistema inmunológico para que éste se vea beneficiado y se vaya desarrollando paulatinamente. ¿Qué quiere decir? Que el calostro va a estar rico en nutrientes principalmente, pero a su vez también va a estar rico en factores que determinen una respuesta de inmunidad.